Hola, hola muchachos y muchachas. Mañana la prueba de educación cívica, ya es la última prueba de este esfuerzo enorme que ustedes han hecho. Queremos felicitarlos y felicitarlas. Sabemos que ha sido una semana intensa de mucho estudio, también de mucha ilusión. Nos preparamos para iniciar la práctica profesional el próximo lunes, así que muchachos, hagamos esta última prueba que queda con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, que nos espera la práctica, luego el examen de especialidades técnicas y el mundo de oportunidades que se abren para todos ustedes. Que Dios los proteja mucho, que los cuide, les deseamos suerte, hagan el esfuerzo. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Monge, soy docente de Educación Cívica y Estudios Sociales. El día de hoy vamos a repasar algunos temas que tienen que ver con el examen de cívica del día de mañana. Trabajaremos con algunos conceptos útiles y veremos los ítems. Si tienen dudas, les vamos a agradecer que las compartan con nosotros en las diferentes publicaciones que haremos en redes sociales. Y también les pedimos que estas dudas sean escritas de la manera más específica posible, así nosotros vamos a ser muy precisos a la hora de responderles. En primer lugar, tenemos que recordar que la materia de educación cívica para bachillerato consta básicamente de 5 unidades. En la primera de esas unidades que vamos a ver a continuación es las personas jóvenes aprender de los regímenes políticos. Vamos a hablar sobre regímenes políticos y vamos a comenzar con los conceptos básicos de la unidad. Hay 5 conceptos básicos: régimen político, democracia, dictadura, autoritarismo e ideología. El primero de estos conceptos, el régimen político, tiene que ver con el conjunto de instituciones o normas que regula el gobierno y la lucha por el poder. A continuación, existen 2 tipos fundamentales de regímenes políticos: las democracias y las dictaduras. La democracia es el sistema político donde la soberanía descansa en el pueblo. Vamos a identificar una serie de características fundamentales. En primer lugar, las democracias tienen como característica la realización de elecciones periódicas. En el caso de nuestro país, nuestras elecciones se realizan cada 4 años. Asimismo, tenemos 2 o más partidos políticos. Los ciudadanos ejercen el derecho al sufragio. Los periodos de gobierno están claramente definidos, como en el caso de Costa Rica, cada 4 años, para la presidencia, vicepresidencia de la República, diputaciones y cargos de las municipalidades. Y además, en el sistema democrático se promueven los derechos humanos. La dictadura también se le llama gobierno de facto. ¿Qué significa un gobierno de facto? Básicamente es un gobierno de hecho. Es un gobierno donde el gobernante ejerce el poder mediante la fuerza o coerción. Las características de la dictadura son claramente contrarias a las de la democracia. Por lo tanto, no tenemos elecciones. Si hay elecciones, se realizan, pero son completamente fraudulentas. Se persigue a los opositores. Se usa la coerción o la fuerza para mantener a la gente bajo obediencia. Y el poder está concentrado en un individuo, también puede ser en un grupo. Fundamentalmente nosotros hablamos de sistemas dictatoriales cuando referimos a ejemplos como el de Adolf Hitler en Alemania o como el de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El siguiente concepto es autoritarismo. El autoritarismo tiene que ver con una forma antidemocrática de ejercer el poder. A veces lo podemos considerar como un sinónimo de dictadura, pero también es una característica de los sistemas de gobierno unipartidistas y también está presente en los gobiernos islámicos. El poder está concentrado en un individuo y se reprime violentamente a la oposición. Tenemos el concepto de ideología. Ideología es el conjunto de ideas y valores que puede tener un grupo sobre aspectos tan simples como la vida cotidiana, pero también complejos como la política, la economía, la sociedad y otros temas derivados de ellos. Aquí encontramos el primer ítem que vamos a analizar. Este ítem nos plantea el concepto de interculturalidad y lo que nosotros tenemos que entender es que en el examen de cívica nos encontramos con una prueba en la cual hay gran cantidad de textos que leer e imágenes que interpretar. Por lo tanto, es muy importante que nosotros trabajemos estos ítems como si fuera
un ejercicio de comprensión de lectura, donde nosotros tenemos que identificar el mensaje, tenemos que identificar el emisor, identificar temas, saber cuál es el tema principal, saber cuáles son las ideas secundarias. En este caso encontramos muy claramente pues, una imagen donde aparecen varias personas, el concepto de interculturalidad, y nos dice: la interculturalidad se manifiesta cuando culturas conviven juntas, se respetan, se acompañan, se ayudan y se enriquecen unas a otras. Con base en la información anterior, se puede afirmar que el régimen democrático es fundamental para promover la interculturalidad, porque garantiza. Antes de ver las opciones, nosotros tenemos que entender que las preguntas pueden ser muy variadas, pero que generalmente tienen que ver con 5 aspectos fundamentales: ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, o ¿quién? Tenemos que interpretar la clave. La primera clave es el concepto de interculturalidad. Otros conceptos clave que nos vamos a encontrar aquí en la redacción sería el concepto de culturas diversas. También el concepto de respeto. Vamos a leer las opciones. La primera opción, sectorización de las etnias diferentes. Bueno, ¿qué significa sectorización? Significa apartar. Nosotros no apartamos en una democracia las etnias que son diferentes, tratamos de integrarlas, tratamos justamente de hacerlas parte de la nación. Entonces, esta definitivamente no. La transformación de las creencias de cada persona. En el sistema democrático, estamos hablando de un régimen político que no se va a meter en el tema de las creencias. Entonces, por tanto, este aspecto tampoco va a ser correcto. El respeto a los derechos humanos de algunos grupos sociales. Aquí encontramos un componente interesante, que es el respeto a los derechos humanos, pero sin embargo tenemos que estar alerta a esta palabra, algunos. ¿Por qué algunos es una palabra que nos debe alertar? Porque está limitando claramente el respeto a los derechos humanos a solamente una parte de la sociedad. Y en el sistema democrático se trata justamente de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, esta opción no funciona. La última opción corresponde al respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de un país. Es el mismo tema de los derechos humanos, sin embargo, aquí lo importante es la palabra todos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. A continuación tenemos otro ejemplo. Este es otro tipo de ítem que vamos a ver frecuentemente en el examen de educación cívica y que tiene que ver con interpretar una imagen, interpretar el concepto o el mensaje que se quiere dar. En este caso, encontramos una caricatura. A veces pueden ser fotos, a veces pueden ser esquemas, y vamos a tratar de ver esta imagen en detalle. ¿Qué es lo importante al ver estas imágenes? Bueno, interpretarla y empezar a identificar algunos de sus elementos. Por ejemplo, personajes. Este personaje que está aquí gritando, que tiene una corona en la cabeza, que está junto a un trono y que tiene en su mano un cetro. Todos ellos símbolos de poder. Está gritando, está diciendo abuso de poder, sensacionalistas. ¿Quién abusa del poder? Lo vemos que bajo sus pies hay una persona, hay otra persona que tiene en sus manos una palma para darle aire al personaje, y también tenemos a una figura un poquito siniestra de este lado, que es un verdugo que en sus manos tiene un arma. Al frente están unos periodistas, evidentemente pues algo molestos con respecto a las palabras que está diciendo el personaje. Entonces, ya habiendo identificado personajes, posiciones, símbolos y sobre todo pues el tema del abuso del poder sobre el que está hablando el personaje, vamos a ir viendo las opciones. De acuerdo con la imagen anterior, se puede afirmar que el abuso del poder es parte del concepto básico de régimen político o democracia o dictadura o ideología. Aquí prácticamente lo tenemos claro, la respuesta correcta es dictadura. En la dictadura, una característica es el abuso del poder, la utilización de la fuerza, sobre todo como un elemento de dominio sobre las personas, para acallar a la oposición. También es un instrumento justamente para fortalecer el poder y fortalecer la línea del poder. El poder no se transmite democráticamente, no hay instituciones que se encarguen de la transmisión del poder, sino que más bien encontramos que el poder se transmite básicamente con el beneplácito del ejército. A continuación, el contenido número 2 es el de regímenes políticos contemporáneos.
Es interesante, es un tema interesante que tiene 4 ítems en el examen de bachillerato. En el tanto que nosotros vamos a hablar de regímenes políticos, tenemos que hablar que son sistemas políticos que existen en diferentes países del mundo y que básicamente pues, se han categorizado en 5 tipos fundamentales. Vamos a hablar de democracia. ¿Cuál es la clave para entender el sistema democrático? Bueno, 2 cosas que ya habíamos hablado. Las elecciones periódicas y el respeto a los derechos, pero fundamental el respeto al sufragio. La democracia se transmite el poder a través del sufragio y el sufragio es lo que legitima a la persona o a las personas que ejercen el gobierno. También encontramos la dictadura, que sabíamos que era todo lo contrario al sistema democrático. Tenemos concentración de poder, no hay elecciones y sobre todo está el uso de la coerción o fuerza como herramienta de dominio sobre la población. Esta palabra coerción tenemos que considerarlo un concepto clave. Tenemos los sistemas de gobierno islámicos o también llamados islamismo. La característica fundamental de un sistema islámico es sobre todo entre Estado y religión. La clave para comprender este concepto es el que las leyes están inspiradas en la Sharia. Bueno, ¿qué es la Sharia? La Sharia es una ley que se crea en los países islámicos completamente inspirada en principios religiosos. Por ejemplo, su libro sagrado, que es el Corán, del cual se obtiene una tradición escrita y hablada, la cual es interpretada en las diferentes naciones y estados islámicos y se establecen prohibiciones, se establecen pues derechos a las diferentes personas. En general, el Estado Islámico, los estados islámicos limitan los derechos humanos y pues en muchos de ellos las mujeres están en una condición de desventaja frente al hombre. Estados islámicos podemos identificar Arabia Saudita, Palestina y también tenemos el caso de Pakistán. Luego tenemos el sistema o gobierno populista. El gobierno populista aparece en repúblicas que tienen un ordenamiento de instituciones en apariencia democráticas. No vamos a encontrar ningún país del mundo que se diga a sí mismo que es populista, ningún gobierno dice que es populista. Es un producto que lamentablemente pues, ha prosperado en algunos países de América Latina, tiene algunas características fundamentales como el nacionalismo, el rechazo a los partidos políticos tradicionales, siempre comienza como un movimiento político en contra de los partidos políticos tradicionales, generalmente son movimientos de masas urbanas, y un aspecto fundamental es el atraer a ciudadanos a través del clientelismo. ¿Qué entendemos nosotros por clientelismo? Básicamente entendemos una forma de hacer política donde el gobierno, pues el candidato o el líder político, pues trata de ganar capital político, por ejemplo, a través de prestaciones como dinero. Entonces ofrece becas a los votantes. O por ejemplo, pues la construcción de casa y asignación de bonos de vivienda pues a sus simpatizantes también. O por ejemplo, y eventualmente cargos en el gobierno. El sistema populista es hostil a la democracia representativa y también está caracterizado por un fuerte culto al líder. También tenemos el sistema unipartidista. El sistema unipartidista es un sistema autoritario, en el cual encontramos, sin embargo, que no es tan duro en cuanto al ejercicio de la fuerza militar respecto a la dictadura, porque aquí hay un criterio de legitimidad establecido por la existencia de un único partido político legal. Este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de China o en el caso de Cuba, donde el Partido Comunista ejerce el completo monopolio del poder. Tal es así que incluso la Constitución Política de Cuba, por ejemplo, establece que el comunismo es la ideología oficial del Estado. Aquí encontramos un ítem característico de este objetivo, de este contenido, donde, por ejemplo, nos da la definición de dictadura. Como ustedes pueden ver, es una definición tomada de los programas de estudio de educación cívica. Leemos. La dictadura, forma de gobierno de facto. Recordemos que de facto significa de hecho. También lo podemos considerar como por la fuerza, en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, al cual se le llama dictador, con ausencia de división de poderes y uso de la coerción hacia quienes se opongan. No hay forma institucional para que la oposición llegue al poder. La dictadura, por lo tanto, es contraria a la democracia.
De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que el régimen político dictatorial limita las prácticas políticas de los pueblos, porque vamos a analizar las opciones. La primera opción nos dice el Estado secular rige la sociedad. Vamos a entender Estado secular, el Estado separado de lo religioso. Ok, y esto funciona también en el sistema democrático. Esta opción es incorrecta. Los gobiernos son electos por el pueblo. Esto es una característica del gobierno democrático, por lo tanto también es incorrecta. Existen libertades individuales y colectivas, también una característica del sistema democrático. Y finalmente, la opción correcta, la organización política se fundamenta en la fuerza. Recordemos que un sinónimo de la palabra fuerza, en este caso sería la palabra coerción. Otro ejemplo de este tema es el siguiente ítem. Nos presenta un texto. En este tipo de texto, como el de la pregunta que estamos poniendo en este momento como ejemplo, tenemos que considerar lo siguiente. Es importante resaltar quiénes son los sujetos. Vamos a establecer quiénes son los sujetos y cuáles son las acciones que se atribuyen a ellos. El Comité Olímpico Internacional, COI, anunció ayer que Arabia Saudita ha presentado por primera vez a 2 mujeres en su equipo olímpico. La noticia que pone fin al veto saudí a los atletas sigue a un intenso debate que había llevado a algunos activistas a pedir que se prohibiera la participación de ese país en los Juegos hasta que se incluyera presencia femenina. Un tema importante, la presencia femenina, en este caso pues en los Juegos Olímpicos. Con esta decisión, la cita de Londres va a ser la primera en la que todos los países tendrán equipos mixtos. De acuerdo con la información anterior y desde la perspectiva democrática, se puede afirmar que uno de los aportes del sistema político costarricense es que garantiza, a pesar de que toda la información que nos dieron es sobre un país, sobre el caso de un país, Arabia Saudita, que tiene un régimen de tipo islámico, la pregunta no va sobre ese Estado, sino que va sobre el sistema político costarricense. En este caso lo que se realiza es una comparación de Costa Rica entendida como democracia en comparación con el caso de Arabia Saudita. Entonces, el tema de esta pregunta es Costa Rica. Bueno, en Costa Rica, ¿qué se garantiza respecto a lo que hemos visto en este texto? Encontramos, por supuesto, 4 opciones, las cuales, por supuesto, vamos a leer. El goce de los derechos políticos de la población, el respeto de las creencias religiosas de cada persona, la participación masculina en todos los eventos deportivos, la igualdad de oportunidades independientemente del género. Estos aspectos están presentes, todos ellos dentro del sistema político costarricense, goce de derechos, respeto a las creencias, por supuesto hay hombres participando en los eventos deportivos, pero recordemos que el tema en este texto era la participación femenina, la presencia femenina en los Juegos Olímpicos. Entonces aquí vamos a dar por correcta la opción D. Tercer contenido corresponde a los tipos de regímenes democráticos. Todos estos ejemplos que estamos viendo aquí corresponden a sistemas democráticos, pero entre los cuales hay algunas diferencias. Encontramos sistemas democráticos federalistas, parlamentarios, presidencialistas y también encontramos monarquías constitucionales. El sistema federalista, una democracia federalista es una democracia donde las unidades territoriales tienen un alto grado de autogobierno. Esta es nuestra palabra clave. Cada unidad territorial tiene un gobierno propio. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, hay un gobierno estatal. Entonces, cuando nosotros vamos a Estados Unidos, encontraremos, por ejemplo, en diferentes lugares como en California o en Virginia, en Nueva York o en Illinois, por ejemplo, tienen sus propias leyes que son completamente diferentes de un lado a otro. Esto también lo vamos a encontrar en los casos de Alemania o de la India. Asimismo, en estos gobiernos, en este tipo de gobierno, existe un poder central con competencias esenciales, al cual se le llama un gobierno federal. En el caso de Estados Unidos, vuelvo a decirlo, cada estado tiene su propio gobierno, sus propias leyes, pero también existe un gobierno federal, en este caso el encabezado por Donald Trump, que tiene autoridad sobre toda la nación y que tiene competencias en temas como economía, moneda o defensa.
Esta es una diferenciación en cuanto al sistema, en cuanto a la organización territorial. Lo contrario a un sistema federalista es un sistema unitario. En Costa Rica tenemos un sistema de carácter unitario. Luego tenemos sistemas parlamentarios. La diferenciación entre sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas tienen que ver con justamente el equilibrio de poderes. En el sistema parlamentario vamos a encontrar que el poder legislativo es el que tiene el predominio y es el que nombra o remueve a los integrantes del poder ejecutivo. El parlamento es de elección popular, pero la cabeza del poder ejecutivo, llamado primer ministro, palabra clave para un gobierno parlamentario, no es electo por el pueblo, no es electo en elección popular, sino que es designado por el poder legislativo. Encontramos, por supuesto, que también hay otras características muy particulares. Se pueden anticipar las elecciones. Por ejemplo, en un caso de una crisis política, el primer ministro de un país como el Reino Unido puede decidir eventualmente que se adelanten las elecciones, se nombren nuevos diputados, se nombre un nuevo parlamento. También existe otro aspecto fundamental que es la moción de censura. La moción de censura es una moción en la cual el Parlamento decide eventualmente remover al primer ministro de su cargo y entonces lo que se hace generalmente es convocar a elecciones anticipadas. Ejemplos clásicos de este tipo de sistema de gobierno es Inglaterra o Reino Unido e Israel. El sistema presidencialista es un sistema de gobierno también democrático, pero que presenta una estructura en la relación entre poderes completamente diferente a la del Estado parlamentario. En el gobierno presidencialista existe una estricta separación de poderes. Es el caso de Costa Rica. Nos puede parecer curioso, pero bueno, en el caso anterior, en el caso del sistema parlamentario, el primer ministro, que es cabeza del Poder Ejecutivo, también puede ser un integrante del Parlamento. Entonces encontramos nosotros casos como el de Reino Unido, con Theresa May, o casos como el de Israel, con Benjamin Netanyahu, donde el primer ministro, cabeza del Poder Ejecutivo, también es un diputado dentro del Parlamento. El presidente de la República, por todo lo contrario, en el sistema presidencialista como el de Costa Rica, está completamente separado del poder legislativo. El presidente es electo mediante voto popular, es considerado el jefe del Estado que representa a la nación y ejerce el veto. Eso es una palabra clave para el sistema presidencialista. ¿En qué consiste el veto? El veto es un poder especial que tiene el presidente de la República para rechazar una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa y devolverla para que los diputados vuelvan a considerarla, le den un resello o quede completamente archivada. Ejemplos de gobiernos presidencialistas tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, Uruguay y Chile. A continuación, el otro sistema de gobierno es el de la monarquía constitucional. La monarquía constitucional es básicamente un sistema parlamentario, entonces tiene un primer ministro y tiene un parlamento que funcionan básicamente como ya lo hemos explicado. La gran diferencia de la monarquía constitucional es la figura del rey. Existe un rey o reina que tiene un cargo hereditario, llega ahí porque su papá, porque sus abuelos, porque sus bisabuelos fueron reyes, es el representante de la nación, pero sin embargo carece de funciones reales de gobierno. Muchas veces el papel de este monarca es de carácter completamente ceremonial. Casos clásicos de monarquía constitucional lo tenemos en Inglaterra, donde tenemos el caso de la reina Isabel II, donde uno de los actos más importantes que realiza la reina en todo el año es la apertura de sesiones en el Parlamento. Realmente, pues la reina Isabel, en el caso de Inglaterra, o el rey Felipe, en el caso de España, lo que cumplen son papeles básicamente ceremoniales, porque el que realmente detenta el poder es el Parlamento, o Cortes, como se le llama en el caso de España. Esos son los regímenes los políticos democráticos, todos ellos se consideran sistemas democráticos. Una pregunta sobre este tema está tomada del examen de cívica de noviembre del 2017, pues nos plantea una comparación. Un ciudadano inglés describe el régimen político de su país y señala, el jefe del Estado y el jefe de gobierno son dos personas distintas. El primero cumple con un papel simbólico y social, se refiere al rey, mientras que el segundo corresponde al primer ministro, palabra clave del sistema parlamentario, recordábamos anteriormente, y que es el jefe máximo del partido mayoritario, y que es quien en definitiva gobierna.
Esto nos describe la característica de una monarquía constitucional. Un ciudadano costarricense describe el régimen político de Costa Rica y señala: en primer lugar, el Ejecutivo está formado por el presidente de la República, los vicepresidentes y los ministros de gobierno. El presidente y los vicepresidentes son elegidos simultáneamente por una mayoría de votos que exceda el 40% del número total de sufragios válidamente emitidos. Vemos la diferencia entre el presidente de la República en un estado presidencialista como Costa Rica, donde justamente encontramos que se elige mediante el sufragio, y todo lo contrario, el caso del jefe de Estado, de carácter simbólico y social, en el caso del rey, o por ejemplo la figura del primer ministro designado por el Parlamento en un Estado parlamentario. A partir de esta información se comprende que el régimen político costarricense en relación con el monárquico se caracteriza por ser, bueno, aquí que nos están preguntando una característica del régimen político de Costa Rica. Ok, ¿qué es el régimen político de Costa Rica? Bueno, presidencialista al igual que el inglés. No, porque el inglés, ya lo vimos, es parlamentario. Parlamentario bicameral similar al inglés. No, porque ya vimos que Costa Rica tiene un gobierno presidencialista. Opción C, presidencialista, mientras que el inglés es parlamentario, que corresponde justamente a la respuesta correcta de este ítem. Cuarto contenido, principales ideologías políticas. Ya habíamos visto que ideologías corresponden a sistemas de pensamiento donde básicamente pues, se establece una visión de mundo sobre aspectos como la política, la economía y la sociedad. Hay una serie de ideologías que son las más importantes en la actualidad, que son las más importantes en tiempos contemporáneos. Nada más vamos a destacar la característica fundamental de cada una de ellas. El liberalismo. La principal característica del liberalismo es la defensa de la libertad individual. Ok, un aspecto del liberalismo es que también ha sido un elemento fundamental en el desarrollo del sistema democrático. También tenemos el socialismo. La característica fundamental del socialismo es la idea de la lucha de clases y la propiedad estatal o colectiva. Una figura clave en el desarrollo del socialismo es la figura de Karl Marx, que también es una clave que frecuentemente aparece mencionado en los exámenes de bachillerato. Tenemos sistemas anarquistas. Para el anarquismo, toda autoridad es opresión, entonces la principal aspiración del anarquismo es abolir el Estado, no solamente el Estado, sino que eventualmente instituciones como la moneda, instituciones por ejemplo como la familia, el matrimonio, se consideran instituciones o estructuras de autoridad que deben ser eliminadas. Social cristianismo, conocida como doctrina social de la Iglesia. En el social cristianismo encontramos, sin embargo, que es un sistema de pensamiento basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, donde hay aspectos fundamentales como el pluralismo y la idea de que la sociedad puede ser perfectible, que puede ser perfeccionada. Okay, no debemos confundirla con el sistema de pensamiento fundamentalista, que vamos a ver pronto. Luego tenemos el fascismo. El fascismo es un sistema ideológico como el que manejaron los nazis en Alemania con Adolf Hitler, o los fascistas en Italia con Benito Mussolini. Las principales características, las tres que están arriba, son su autoritarismo, el fuerte nacionalismo, el racismo. Este sistema de pensamiento es completamente antiliberal y muchas veces se denomina pues también antisocialista. Socialdemocracia. La socialdemocracia integra elementos del liberalismo y del socialismo. Procura reformar el capitalismo de forma democrática. Ahí se diferencia el socialismo. El socialismo quiere o pretende acabar con el capitalismo. La socialdemocracia vive el capitalismo, pero procura una reforma de carácter democrático. A diferencia del liberalismo, sin embargo, la socialdemocracia cree en la regulación estatal y es una de las ideologías fundamentales en el desarrollo de las políticas universales y selectivas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. El fundamentalismo. El fundamentalismo es una ideología que prácticamente su fundamento es negar la secularización. ¿Qué es la secularización? Bueno, lo había explicado anteriormente. Una sociedad secular es una sociedad donde se separa por un lado al Estado
y por el otro lado se separa la religión, se separan las dos cosas, están completamente por aparte. Entonces las leyes civiles no tienen nada que ver con las leyes religiosas. El fundamentalismo rechaza completamente eso, lo rechaza la noción de modernidad y procura establecer normas a partir de un texto sagrado. Encontramos fundamentalismos cristianos basados en una interpretación particular de la Biblia, encontramos fundamentalismos islámicos basados también en una interpretación particular del Corán. En el sistema, en el pensamiento fundamentalista, es notable que las creencias religiosas se consideran tener con un grado de importancia por encima de los derechos particulares. Por último, tenemos una ideología que es el libertarismo o ideología libertaria, cuyos fundamentos son la reducción del Estado, la eliminación de regulaciones y la procura de que existan menos leyes y más contratos voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre libertarismo y liberalismo? Bueno, en el liberalismo se cree que la ley es importante como un elemento para proteger los derechos de las personas. En el libertarismo se procura eliminar esa ley y en lo posible fundamentar todas las relaciones en aspectos voluntarios, en un comportamiento voluntario. El concepto o definición de fundamentalismo es central en el ejemplo número 5. Encontramos la definición de fundamentalismo, nos dice que es una ideología que rechaza la secularización de la modernidad, se basa en la interpretación literal de un texto fundamental, como por ejemplo el Corán o la Biblia, que rige la vida de las personas y la organización política en una sociedad determinada. Entonces aquí encontramos la fusión entre, por un lado, la ley civil, la ley del Estado, y también las creencias religiosas. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que la ideología fundamentalista limita las prácticas políticas de los pueblos, porque vamos a analizar las opciones que tenemos entonces aquí. En el primer caso, tenemos que el Estado secular rige la sociedad. Esto es todo lo contrario al fundamentalismo. Esta opción es incorrecta. Los gobiernos son electos por el pueblo. También es incorrecta. Esto es una característica del sistema democrático. Y los fundamentalismos son básicamente antidemocráticos. ¿Existen libertades individuales y colectivas? No, porque recordemos que ese concepto de libertades individuales y colectivas es muy propio del liberalismo y el fundamentalismo más bien lo rechaza. La organización política se estructura en la religión. Esta es la respuesta correcta. La segunda unidad implica el análisis de la organización y el funcionamiento del régimen político democrático de Costa Rica. También aquí encontraremos una serie de conceptos básicos, de los cuales vamos a destacar algunos de ellos. El primer concepto del cual vamos a hablar es el sistema político. Sistema que incluye las instituciones, organizaciones y personas que dan origen a la conducta política de la sociedad. La cultura política son orientaciones hacia el funcionamiento de ese sistema político. Aquí nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por aprendernos la definición de memoria, no es importante. Lo más importante es que nosotros podamos hacer la comprensión de lectura de los diferentes ítems, no aprendiéndonos de memoria el concepto, sino comprendiendo su importancia o comprendiendo su aplicación a situaciones de la vida real. Ok, la cultura política también tenemos cultura democrática, que tiene que ver con valores fundamentales como solidaridad, igualdad, libertad, tolerancia, participación, pluralismo, responsabilidad. El concepto de ciudadanía, fundamentalmente una situación de derechos y responsabilidades, que incluye también la capacidad de incidir en la toma de decisiones. El gradualismo, que es uno de los conceptos que a veces cuesta comprender un poquito más. El gradualismo tiene que ver con una característica del sistema democrático donde los cambios se realizan de manera progresiva, pero a veces resultan ser lentos. Ok, ¿por qué a veces cuesta entenderlo? Bueno, porque el sistema democrático, los cambios políticos o los cambios en temas de derechos no se pueden hacer de repente y a tabla, sino que muchas veces tiene que realizarse un proceso que muchas veces nos parece ser muy lento. Entonces, el gradualismo refleja esa característica del sistema democrático. Tenemos el concepto de participación ciudadana, relacionado con la incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones. Tenemos el concepto de agenda política,
que básicamente pues, hasta se refiere a una selección de temas y problemas. La agenda política se refiere, pues, como lo dice, la agenda es una determinación de qué es lo que va primero, qué es lo que va segundo, qué es lo que va tercero y qué es lo último en la discusión de temas políticos. Asigna prioridades e involucra actores políticos como el gobierno, las agrupaciones políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación. También tenemos otros conceptos fundamentales como deliberación, que es un proceso colectivo de reflexión y discusión para la toma de decisiones. La negociación, que es un intercambio de información con el objetivo de lograr acuerdos. La legalidad o cultura de legalidad es la actitud de aceptar y respetar las leyes. Sea que nos gusten o no nos gusten, un aspecto fundamental de las leyes es que hay que cumplirlas. Entonces, esa aceptación y respeto es a lo que nosotros llamamos cultura de la legalidad. Comunicación política, la comunicación con contenido o uso político que realizan individuos, grupos e instituciones. Y otro concepto también clave, que es el concepto de gobernabilidad, que es la cualidad de un Estado donde las instituciones funcionan de manera eficaz, eficiente y legítima. Leemos este ítem y lo analizamos a continuación. Encontramos pues que es una cita del programa de estudio de educación cívica, dice, es la selección de temas o problemas a las que las autoridades de gobierno, las agrupaciones políticas y de la sociedad civil y los medios de comunicación les dan prioridad en un determinado tiempo. Entonces, selección de temas, prioridad, esas palabras nos dan la clave de la respuesta correcta, no es cultura política, es agenda política. También tenemos otro contenido importante que es el de la Organización Pública de Costa Rica, la Organización Institucional Pública de Costa Rica. Las características fundamentales de nuestro sistema político es el constitucionalismo. Básicamente nuestro sistema político se basa en lo que establece la Constitución. La Constitución nos dice cuáles son los poderes del Estado, cuáles son los deberes de los ciudadanos, cuáles son sus derechos. Y es el fundamento pues, de todo el orden político del país. Otra característica de nuestro sistema político es el presidencialismo, que ya abarcamos anteriormente. La separación de poderes, que es una característica del sistema democrático. Los mecanismos de incidencia, como son las cartas, reuniones y presentaciones de propuestas. Recordemos que la palabra incidencia significa influencia. Son mecanismos por los cuales el ciudadano común y corriente puede influir en las decisiones políticas. También encontramos mecanismos de rendición de cuentas como los informes de labores. Por ejemplo, el informe de labores que el presidente de la República y otros funcionarios presentan anualmente ante la Asamblea Legislativa. También otro aspecto fundamental de nuestro sistema democrático son los gobiernos locales. Fundamentalmente la institución de la municipalidad entendido como gobierno local de un cantón. La separación de poderes en Costa Rica. Tenemos básicamente tres poderes, el poder legislativo, que se encarga de crear las leyes, el poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar esas leyes, y el poder judicial, donde se juzgan o se conocen los casos de infracción a la ley. Cada uno de esos poderes tiene una serie de funciones y atribuciones establecidas por la Constitución política. También tienen una serie de dependencias que es importante repasar. En el caso del Poder Legislativo encontramos tres dependencias. La Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República y la Oficina de Iniciativa Popular que depende directamente del presidente, de la Asamblea Legislativa. Por el otro lado encontramos los ministerios. Los ministerios son instituciones del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el de Salud, Seguridad, Obras Públicas y Transportes, Relaciones Exteriores y Culto, Justicia y Gracia, que lo que existen es, su razón de ser es básicamente hacer efectiva la política de Estado en cuanto al cumplimiento de leyes que crea el Poder Legislativo. También tenemos instituciones auxiliares del Poder Judicial. Básicamente tenemos el Ministerio Público, también conocido como la Fiscalía General, que básicamente es una institución del Poder Judicial que se encarga básicamente de la política de combate contra el crimen, el organismo de investigación judicial y la defensa pública.
Otro aspecto fundamental de nuestra organización institucional es el funcionamiento del gobierno local. ¿Qué es un gobierno local? Básicamente es la institución a la que ahora nosotros llamamos municipalidad. Encontramos que la municipalidad tiene varios órganos. Una característica fundamental de la municipalidad, sin embargo, es el carácter autónomo. Tiene autonomía en lo político, en lo administrativo y en lo financiero. Por lo tanto, pues tiene un alto grado de independencia, por ejemplo, respecto a la presidencia de la República, respecto a la Asamblea Legislativa. Las atribuciones más importantes que tiene la municipalidad tienen que ver con la promoción del desarrollo local y también, por supuesto, de la administración y prestación de los servicios municipales, como recolección de basura, alumbrado público, en algunos casos los servicios de agua potable y también, pues, aspectos y servicios básicos como por ejemplo a veces consultorios, también el tema de las becas que se dan en muchos centros educativos. Ok, encontramos en la 10 otro ítem donde aparece una imagen. Ok, en este caso encontramos por supuesto tres imágenes que representan los tres poderes de la República. El poder judicial representado por una balanza, el poder legislativo representado por un grupo de personas deliberando alrededor de una mesa, y el Poder Ejecutivo, representado por una persona con la banda presidencial. Con base en la imagen de la izquierda, se puede afirmar que el sistema político costarricense posee tres poderes claramente definidos y que esta característica garantiza la soberanía popular. La respuesta correcta, entonces, en este caso, es la soberanía popular se garantiza justamente mediante la separación de poderes. También tenemos otro ítem, este caso pues nos presenta una imagen de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, nos habla que es tomada de la presidencia de la República y nos presenta un texto que nos dice: San José, martes 15 de mayo del 2012. La noche de este martes, la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, tuvo un encuentro con la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas. La presidenta aseguró que el trabajo de su administración, que su administración emprenderá en los próximos 2 años, va de la mano con las principales inquietudes del movimiento solidarista nacional. Asimismo, destacó el papel del solidarismo en varios campos, entre ellos el acceso a los créditos de la vivienda. ¿Qué es lo importante? Bueno, entender cuál es el trasfondo de la noticia. ¿De qué nos habla en la noticia? Nos habla de un encuentro entre Laura Chinchilla con un grupo de personas que representan el movimiento solidarista en Costa Rica. De acuerdo con la noticia anterior, ¿cuál es el mecanismo de incidencia? Recordemos que incidencia significa influencia, que permite comprender el funcionamiento y desarrollo del sistema democrático de Costa Rica. Tenemos cartas, que no tiene que ver, reuniones, que son la respuesta correcta. En este caso encontramos un encuentro. Un encuentro es básicamente una reunión. El contenido número 7 es sobre la abolición del ejército. Aquí no nos ocupamos de los aspectos históricos, de cuándo se abolió el ejército, ni por qué razón se hizo, sino básicamente cuál es su trascendencia, por qué es importante. Encontramos 3 elementos fundamentales. Ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la cultura civilista, donde se promueven las soluciones pacíficas y se rechaza el militarismo. Asimismo, el aprovechamiento de los recursos que se hubieran utilizado para el ejército, para aspectos de bienestar social como la educación y la salud, y también pues un aspecto fundamental que es la estabilidad. La estabilidad, por supuesto, que ha sido un aspecto que ha diferenciado a Costa Rica respecto a otros estados centroamericanos y latinoamericanos desde la segunda mitad del siglo XX. Encontraremos un ítem como el presente, donde nos habla de la abolición del ejército, dice: la abolición del Ejército Nacional solo beneficios trajo a los habitantes de Costa Rica. Muestra de ello son los siguientes hechos. Se cuenta con amplia cobertura en salud, especialmente en salud preventiva, curativa y atención prioritaria para la niñez, mujeres y adultos mayores. Es un tema de salud. Alto nivel de escolaridad, solo superado por Cuba. Un tema de educación. La esperanza de vida es superior a los 75 años. Otra vez volvemos a un tema de salud. Ocupamos el 3er lugar en América Latina en la adquisición de computadoras por habitante, un tema de educación. Somos el país con mayor estabilidad política de América Latina, tema de estabilidad que ya habíamos mencionado anteriormente.
y cobertura nacional en telecomunicación, agua potable, electricidad y seguridad social. De acuerdo con el texto anterior, se permite valorar. Valorar tiene que ver con comprender la importancia de la trascendencia de la abolición del ejército en Costa Rica. Al fortalecer, nos dice, los derechos ideológicos para ciudadanos de oro. No, porque esto no se limita todo el tema de los beneficios, solamente para ciudadanos de oro. Además, no existe una categoría de derechos que se llamen derechos ideológicos. Espacios de participación ciudadana para un sector social. No, porque estamos hablando de un sistema democrático, donde estamos hablando de espacios de participación para todos los habitantes. El apoyo a organizaciones solidaristas colectivas del país. Tampoco, porque en este caso no refiere a solamente un tema, las organizaciones solidaristas. El aprecio por las prácticas basadas en la igualdad de oportunidades. En este caso estaríamos hablando de la respuesta correcta, porque educación y salud son aspectos o temáticas que están directamente relacionadas con la igualdad de oportunidades. Contenido número 8 tiene que ver con desafíos de la organización institucional en Costa Rica. Son dos temas que se dividen a su vez en otros subtemas. El primer tema es transparencia. La transparencia tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el control que los ciudadanos hacen a través del acceso a la información. También encontramos la gobernabilidad. La gobernabilidad tiene tres subtemas. La legitimidad tiene que ver con el carácter legal, el fundamento que sustenta el poder de la persona que gobierna. La autoridad, legalidad, la relación entre el gobernante y los gobernados. Tenemos la eficacia, que tiene que ver con que un programa o una institución cumpla sus metas. Y la eficiencia, el uso correcto de estos recursos públicos que están involucrados en estas metas. Hay que entender la diferencia entre eficacia y eficiencia. ¿Qué es eficaz? Eficaz es un mecanismo que cumpla con su cometido de manera correcta. Por ejemplo, es tan eficaz un automóvil como una bicicleta para ir de mi casa al colegio. Pero sin embargo, uno es más eficiente. La bicicleta es más eficiente porque implica un menor gasto de recursos que la bicicleta. Entonces encontramos esa diferenciación entre eficaz, el cumplimiento de metas, y eficiencia, el uso correcto y el uso adecuado de recursos públicos, y que implica, pues, por supuesto, evitar cualquier tipo de despilfarro. Tenemos un ítem que nos plantea una imagen donde habla de corrupción, escrito de maneras diferentes, algunas de ellas incorrectas, y nos dice, si elegiste cualquiera de las opciones, estás equivocado, la corrupción jamás será correcta. De acuerdo con la imagen de la izquierda, un desafío que tiene la Organización Estatal de Costa Rica es el fortalecimiento de como estamos hablando de corrupción, tenemos que hacer la relación automática con el tema de transparencia. Entonces tenemos que volver a hacer las relaciones que habíamos visto anteriormente. Transparencia con corrupción y control, gobernabilidad con aspectos como legitimidad, eficacia y eficiencia. Tenemos que tener, por supuesto, esos aspectos muy claros. Contenido número 9. Desafíos de la cultura política en Costa Rica. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la cultura política en Costa Rica? Bueno, tiene que ver con valores. Valores que se consideran valores fundamentales del sistema democrático y que paso a enumerar. Libertad, igualdad política, solidaridad, equidad, tolerancia y respeto y honestidad. Entre estos valores le voy a dar un poquito más de atención al concepto de equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad. Tenemos que partir de esa diferenciación. Igualdad implica que todos tenemos los mismos derechos. Equidad tiene que ver más bien con un concepto de justicia. Un concepto donde, por ejemplo, entendemos que la realidad de nuestro país está caracterizada porque no todos ejercen los mismos derechos. Hay personas que tienen limitaciones por aspectos como una discapacidad, o por su situación social y económica, o por la ubicación geográfica del lugar donde habita. Entonces, la equidad es un principio de justicia que procura el equilibrio entre lo social y lo individual y el acceso a las mismas oportunidades. Vamos a ejemplificar este concepto un poquito más adelante con los ítems. Luego tenemos dentro de eso mismo, por supuesto, actitudes que forman parte de la cultura democrática y que son bastantes, son todos los que nosotros vemos en este momento y que básicamente tienen que ver con aspectos como, por ejemplo, relaciones interpersonales,
aspectos fundamentales como el respeto a la ley, la relación con las minorías y mayorías, el respeto a las libertades, aspectos fundamentales como el respeto a las instituciones democráticas costarricenses. Los desafíos también incluyen, por supuesto, pues un aspecto fundamental de la sociedad costarricense, muy presente en los últimos años, que es la dicotomía entre actitudes tolerantes e intolerantes, donde nosotros, por supuesto, nos decantamos por defender la tolerancia como un principio fundamental del sistema democrático. La tolerancia pues implica básicamente el respeto y reconocimiento hacia la diversidad, diversidad que puede ser diversidad de pensamientos, de sentimientos y de acciones, que muchas veces tienen pues una respuesta en las diferentes circunstancias que hemos vivido los diferentes individuos en Costa Rica, que vivimos situaciones de vida muy diferentes, nos tenemos creencias muy distintas, y esto pues nos obliga a relacionarnos constantemente con personas que son diferentes a nosotros en este aspecto. La intolerancia implica una versión parcializada de la realidad, que no reconoce la diversidad humana, que pone opiniones o prejuicios por encima de los derechos de otros, que no reconoce el derecho de otros a disentir y que muestra, por supuesto, un claro desprecio hacia las minorías. Este ítem que tenemos acá nos va a ayudar a comprender uno de los conceptos básicos de la materia. Vemos una imagen donde encontramos un grupo de niños de diferentes alturas, es lo que más se destaca. Y dice, de acuerdo con la imagen anterior, un desafío para la cultura política de Costa Rica se encuentra en el valor denominado, estamos hablando de cultura política y estamos hablando de valores, encontramos 4 opciones: libertad, equidad, tolerancia y solidaridad. La respuesta correcta es equidad, porque nosotros encontramos aquí el concepto de equidad claramente marcado. Vemos niños de diferentes estaturas y vemos que a ellos se les ha dado una especie de pedestal o de caja sobre la cual ponerse de pie y que les ha permitido alcanzar la misma altura. Vemos que las cajas son algunas veces muy grandes, como por ejemplo en el caso de la penúltima, o por ejemplo cajas más bajas como el caso de la última figura. Entonces la equidad tiene que ver no con darles a todos por igual las mismas ventajas, sino por ejemplo procurar que aquellos que están en una situación de desventaja puedan puedan gozar de las mismas oportunidades que aquellos que están en una de ventaja. La comunicación política tiene que ver con el análisis de la propaganda y comunicación educativa de varias instituciones, de 4 instituciones públicas propuestas por el programa de estudios: el Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Vialidad y la Refinadora Costarricense de Petróleo. Este tema se refiere básicamente a una comprensión de lectura, porque se nos va a poner al frente ítems donde vamos a ver imágenes o donde vamos a leer textos que tienen que ver con la comunicación de estas instituciones frente al público, y donde estas instituciones, por supuesto, tienen diferentes prioridades. Encontramos el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, donde tiene aspectos que son fundamentales en su propaganda, como el ahorro energético, el conocimiento sobre fuentes de energía, la sostenibilidad. También tenemos el Ministerio de Educación Pública, donde encontramos temas como la inclusión educativa, el rechazo al bullying. Encontramos el Consejo Nacional de Vialidad, relacionado con el mantenimiento de la red vial, la responsabilidad de peatones y de conductores en el tránsito por las vías públicas, y la Refinadora Costarricense de Petróleo, cuyos temas fundamentales tienen que ver con sostenibilidad y ambiente y ahorro de combustibles. Aquí encontramos un ítem característico de este tipo de pregunta, donde nosotros vemos una imagen que está tomada de la página del Instituto Costarricense de Electricidad. El personaje pues parte un globo que nos dice, leer antes de dormir, qué bueno, ¿verdad? Vivís con electricidad las 24 horas, pues entonces cuida ese privilegio, para el desperdicio, hazlo por vos, hazlo por todos. Es un mensaje del Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, ¿cuál es el mensaje o idea fundamental que hay en ese texto? El mensaje fundamental que nos está hablando aquí en este texto es el de cuidar ese privilegio que significa tener electricidad a las 24 horas, parar el desperdicio. De acuerdo con el mensaje que presenta la imagen anterior, la propaganda que comunica el Instituto Costarricense de Electricidad tiene como finalidad, analizamos las opciones,
Ejecutar acciones que orienten el uso irracional del desarrollo sostenible. No. Irracional nos la marca como incorrecta. Implementar mecanismos para erradicar el uso de la energía eléctrica. Poco. La palabra erradicar que encontramos aquí significa eliminar. Y por supuesto no vamos a eliminar el uso de energía eléctrica en Costa Rica. Educar a las personas para que ahorren energía eléctrica. Esta es la respuesta correcta en este ítem. A continuación, encontramos el tema de comunicación política. El tema de comunicación política tiene que ver con básicamente 5 textos escritos en diferentes momentos históricos por figuras políticas de Costa Rica que tienen, por supuesto, pues que tienen mensajes muy diferentes ante diferentes circunstancias. Aquí encontramos, por supuesto, a 2 figuras fundamentales, a Rafael Ángel Calderón Guardia y a José Figueres Ferrer. En el caso de Calderón Guardia, un documento que se llama El gobernante y el hombre frente al problema social de Costa Rica, donde lo que hace el doctor Calderón Guardia es una defensa de las garantías sociales y de una explicación de su posición como gobernante frente al tema social. Luego encontramos a José Figueres, que creó un documento llamado Cartas a un ciudadano, en el cual básicamente trata de comunicarse con el ciudadano de a pie, explicando o enseñando un poquito sobre qué se debe entender por democracia, sobre cuál debe ser la comunicación entre el ciudadano y el gobierno, y que por supuesto aspectos fundamentales como la idea fundamental de que el compromiso del ciudadano va más allá de votar en un sistema democrático. Tenemos un documento de Manuel Mora que se llama Discurso en Defensa de Vanguardia Popular, donde él hace una defensa fundamental del papel que tuvo el Partido Vanguardia Popular en la creación de la reforma social. Encontramos un documento que se llama La Paz no tiene fronteras, del doctor Óscar Arias Sánchez, donde básicamente nos encontramos ante el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, en donde defiende la paz como un elemento fundamental para lograr el desarrollo de los pueblos. Y un documento escrito por Elizabeth Odio Benito, que se llama Aportes del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, donde se logró visibilizar, a partir de la participación de la doctora Odio en este tribunal, el tema de la violencia contra las mujeres como parte de un problema más general, más amplio, que son los crímenes de guerra, que a nosotros nos puede parecer curioso, pero durante muchos años se habló de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y nunca se consideraba el tema de la violación contra las mujeres y de la violencia sexual como parte de ese problema. Entonces, estos documentos son parte del temario. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que importar de esto? Bueno, no es la idea aprendernoslos de memoria, son textos muy complejos. Ni siquiera pues se trata de venir acá a plantear todos los temas que estos personajes abarcan. Lo más importante es, sobre todo, hacer una comprensión de lectura a partir de los textos y ejemplos que nos pongan en el examen. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar uno de los ítems del examen de bachillerato, donde básicamente nos encontramos pues, en un texto del doctor Óscar Arias, el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, donde lo que hacemos es una simple comprensión de lectura. Esto implica identificar, por supuesto, el sujeto, el predicado, ver si hay ejemplos, cuál es el mensaje que se quiere dar. Dice: nosotros no juzgamos, ni mucho menos condenamos, ningún sistema político ni ideológico de cualquier otra nación, libremente escogido. Pero podemos insistir en que todo gobierno respete los derechos universales del hombre, cuyo valor trasciende las fronteras nacionales y las etiquetas ideológicas. Creemos que la justicia y la paz solo pueden prosperar juntas, nunca separadas. Una nación que maltrata a sus propios ciudadanos es más propensa a maltratar a sus vecinos. El texto anterior permite analizar la importancia del discurso del expresidente Óscar Arias Sánchez, en el cual consiste en, analizamos las opciones, asegurar la eliminación del conflicto entre los habitantes, no, porque no podemos eliminar totalmente ese conflicto, podemos negociarlo, podemos mediarlo, podemos resolverlo de manera pacífica. Fortalecer la implementación de ideologías social cristianas, en ningún momento pues habla de establecer y fortalecer una ideología en particular. Garantizar la eliminación de la corrupción en la función pública, no, porque tampoco podemos garantizar completamente la eliminación de la corrupción en toda la función pública.
La respuesta correcta en este caso es la D, promover el respeto por el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales. Opción correcta la D. La tercera unidad tiene como tema central el sistema electoral. Se llama Mi participación fortalece el sistema electoral y encontramos varios conceptos básicos. Generalmente estas unidades, estos temas relacionados a conceptos básicos, incluyen pues 3 o 4 ítems por cada unidad. En este caso encontramos varios conceptos que tienen que ver con el sistema electoral. Aquí encontramos elección, deuda política, sufragio y pluralismo. Destaco el caso de deuda política, que se refiere a los recursos públicos recibidos por los partidos políticos, que reciben para su organización y capacitación de sus integrantes y que es distribuida según las cantidades de votos recibidos por los partidos políticos en la última elección. Y el otro concepto que sería pluralismo, que es el reconocimiento y promoción de las opiniones, diferentes. El pluralismo es una de las características fundamentales de un sistema democrático y por supuesto también es un aspecto básico del sistema electoral en Costa Rica. Otros conceptos importantes que vamos a destacar en este caso son el de código electoral. El código electoral es un conjunto de normas legales, es un documento que básicamente existe para regular los procesos electorales. También vamos a destacar el concepto de partido político. El partido político es una agrupación de ciudadanos que buscan incidir en el sistema político, buscan el poder y presionan sobre la agenda política. Aquí otros conceptos fundamentales: sistema electoral, campaña electoral. También vamos a destacar el concepto de abstencionismo. El abstencionismo tiene que ver con una situación cuando yo no voy a votar por una u otra razón. Es un problema fundamental de la democracia que daña la participación política y que puede deberse a varios aspectos. Por ejemplo, puede ser apatía, cuando no nos interesa del todo el proceso electoral, no nos interesa la política y no queremos saber nada de lo que dicen los candidatos. O desencanto, por ejemplo, pues un caso de sentirnos decepcionados de la política y que tampoco nos queremos interesar. Por supuesto, hasta incluye incluso elementos accidentales, como el hecho de que el día de las elecciones tuviera que ir al hospital o tuviera que hacer un viaje muy lejos. Entonces son aspectos que pueden ser más o menos accidentales. La opinión pública, que es la que se expresa a través de los medios de comunicación, organizaciones, centros de reunión, espacios virtuales como el Internet, Facebook, Twitter, y también lo que se expresa a través de los sondeos y encuestas. La propaganda, que corresponde a mensajes dirigidos. El objetivo fundamental de la propaganda es informar e influir sobre la opinión, y es un aspecto fundamental que influye sobre la conducta política. Finalmente, el objetivo fundamental de la propaganda en una campaña electoral es que nosotros votemos por un determinado candidato o por un determinado partido político. Otros conceptos básicos que vamos a destacar: programa de gobierno, bipartidismo, multipartidismo. Me detengo en bipartidismo. El bipartidismo es una situación donde en un país predominan dos partidos políticos. Lo encontramos en Estados Unidos, por ejemplo, donde predominan dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que parten prácticamente por la mitad del Senado y el Congreso o Cámara de Representantes. Y lo encontramos en Costa Rica durante muchos años, prácticamente entre 1950 y el año 2000, donde nosotros encontrábamos que la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional se repartían prácticamente mitad y mitad los puestos en la Asamblea Legislativa. Esto especialmente para las décadas de 1980 y 1990. También encontramos otra forma de organización de los partidos, que es el multipartidismo, donde el electorado pues expresa su preferencia por 3 o más partidos políticos y generalmente ningún partido logra la mayoría legislativa, como es el caso de Costa Rica en la actualidad, donde nosotros encontramos varias fracciones y ninguna de esas fracciones tiene la cantidad de votos suficientes, por ejemplo, para hacer mayoría absoluta, la mayoría de 29 diputados que se requieren muchas veces en la Asamblea Legislativa. El multipartidismo requiere pues mucho la negociación entre las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea y muchas veces eso es parte de lo que nosotros vemos cotidianamente en las noticias sobre el poder legislativo. Encontramos un ítem
justamente de estos temas, que esto tiene que ver con uno de los conceptos básicos. En el caso de este ítem nos encontramos un caso. Nosotros vamos a encontrar mucho este tipo de casos, donde nos plantea un personaje, en este caso vamos a hablar de Don Manuel, del cual se nos van a dar una serie de informaciones sobre las cuales nosotros tenemos que determinar. Muchas veces se trata de un problema o dilema que nosotros tenemos que resolver de acuerdo con la ley. Otras veces tiene que ver con aspectos fundamentales como buenas prácticas o por el contrario malas prácticas. En este caso nos dice que la comunidad donde vive Don Manuel se prepara para participar en pocos días en una verdadera fiesta electoral. Se observa una ciudadanía muy activa, atenta a los acontecimientos que se desarrollan y dispuesta a colaborar. ¿Qué nos habla? Pues que en la comunidad de Don Manuel se van a realizar las elecciones. Hay toda una fiesta alrededor de eso y hay toda una expectativa alrededor de la población. De acuerdo con la información anterior, se evidencia un concepto del sistema electoral que contribuye con su mejoramiento, el cual se denomina, en este caso, la opción correcta es participación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que uno de los elementos fundamentales del sistema electoral es propiamente la participación de las personas a través de las elecciones, a través de los procesos electorales. Otro contenido tiene que ver con la importancia de la cultura electoral. La participación en procesos electorales es fundamental por varias cosas. En primer lugar, porque tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos. Esos derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución política son el derecho a elegir, el derecho a postularse para cargos políticos, el de formar parte de un partido político, cambiar de partido político si uno lo quiere. También es nuestro medio para elegir a las personas que ejercen los cargos de elección popular, el presidente y vicepresidente de la República y diputados en las elecciones nacionales, o alcaldes, regidores y otros funcionarios electos en las elecciones municipales. La legitimación del sistema político. Básicamente entender que la participación de nosotros en las elecciones tiene que ver con la construcción de la convivencia pacífica dentro de nuestra nación y también la representación ciudadana como un aspecto fundamental. La ciudadanía activa, que tiene que ver propiamente con el ejercicio de nuestros deberes como ciudadanos, entendiendo el sufragio y la participación en las elecciones no solamente como un derecho, sino también como un deber cívico. Tenemos un ítem donde se nos habla, bueno, por qué es importante la cultura electoral en la formación de una ciudadanía activa y encontramos, por supuesto, varias claves aquí fundamentales. Cultura electoral y ciudadanía activa. Opciones. Fortalece el sentido de apoyo a los valores políticos de la sociedad. Incorrecto. En este caso, pues nosotros tenemos que hablar, correcto. En este caso nosotros tenemos que hablar justamente que uno de los aspectos fundamentales es el apoyo a esos valores democráticos, de participación, de solidaridad, de preocuparnos por lo que sucede en el país y ser parte de la solución. También tenemos, por supuesto, que hay otros valores relacionados con la legitimación propiamente de las autoridades que ejercen el gobierno. El sistema electoral en Costa Rica está integrado básicamente por dos instituciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, cuyas tareas fundamentales están relacionadas con organizar, dirigir y vigilar todos los actos relacionados con el sufragio, y que también efectúa el escrutinio de los votos. Básicamente lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones es la organización del proceso de votación. El registro civil es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene funciones muy específicas. Las más importantes tienen que ver con el registro central del Estado civil. Por supuesto, aquí encontramos que aspectos como los nacimientos, los cambios de estado civil, matrimonios, divorcios, unión libre, por ejemplo, son inscritos ante el registro civil. Resolver los casos o solicitudes de nacionalidad, expedir las cédulas de identidad. Recordemos que la cédula de identidad es fundamentalmente nuestra credencial para participar en los procesos electorales. Y preparar las listas de electores, también conocida como padrón, con el cual se realizan, por supuesto, elecciones nacionales, elecciones provinciales, las de los diputados, o elecciones cantonales. Encontramos otro ejemplo, esto es otro caso de los que nos vamos a encontrar frecuentemente y que propiamente nos inventan un personaje, en este caso de Doña Marta, sobre la cual nosotros tenemos que leer y justamente resolver.
Ok, ¿qué nos dice sobre doña Marta? Dice que doña Marta observó que su cédula de identidad se encontraba vencida, por lo cual acudió al registro civil con el fin de adquirir de nuevo tan importante documento. ¿Por qué la cédula de identidad es importante? Recordábamos que es la credencial con la cual nosotros nos podemos ser partícipes de los procesos electorales, pero también es el documento básico de identidad con el cual nosotros nos presentamos ante instituciones públicas. Por ejemplo, el texto anterior hace referencia a una función del registro civil, institución que contribuye con la. Analizamos las opciones que tenemos aquí al frente y leemos la primera, estructura organizativa del sistema electoral costarricense. Esta es la respuesta correcta, y es que tenemos que partir desde la idea que la cédula de identidad es parte de toda esa logística necesaria para la realización del proceso electoral, que dentro de las elecciones uno de los aspectos básicos es la identificación del votante. El votante cómo se presenta ante la mesa o ante la junta receptora de votos. Básicamente se presenta con su cédula de identidad. Y también con el padrón, que se basa también en las fotos que se toman para la cédula de identidad. Mecanismos electorales. En Costa Rica tenemos varios mecanismos electorales. El principal de ellos es el sufragio. Definido fundamentalmente por la Constitución Política como la función cívica primordial. En Costa Rica el sufragio tiene 4 características. Es universal, todos los ciudadanos costarricenses mayores de 18 años tienen el derecho a ejercer el sufragio. Es secreto, lo hacemos en un recinto, podemos llegar vestidos con los colores de la bandera de un partido político A, pero puede ser que ahí finalmente decidamos votar por B, C o D. Es finalmente pues un aspecto muy privado, es un aspecto que el ciudadano resuelve dentro del recinto de votación. Es directo, votamos directamente por el presidente de la República sin ningún tipo de intermediación de nuestro voto. Un ciudadano, un voto, es la consigna del valor del voto de los ciudadanos costarricenses en un proceso electoral. Y tiene un carácter obligatorio. El carácter obligatorio lo establece la Constitución Política, se establece como una función cívica primordial básica. Sabemos que en Costa Rica normalmente simplemente no vemos que a alguien se le vaya a sacar de su casa y decir que tiene que ir obligatoriamente a votar, y encontramos que miles de costarricenses efectivamente no ejercen el sufragio. Sin embargo, ese carácter obligatorio está establecido en la Constitución Política. Eso lo hace contrario a otros sistemas políticos donde, por ejemplo, el sufragio no es universal, sino calificado o restringido, donde a veces se limita el voto a los que tienen más dinero. O casos en donde el voto no es secreto, sino público, donde se presenta al público cuál fue el voto que nosotros hemos realizado. O, por ejemplo, el voto facultativo, que es cuando nosotros escogemos no votar, donde en países se establece que el voto no es una institución obligatoria. Y el voto indirecto, que es cuando existe una institución denominada colegio electoral, como la que funciona en los Estados Unidos, que existe la que establece la intermediación entre el ciudadano que vota y la persona que finalmente es electa. Otros mecanismos de consulta son el plebiscito, que es una consulta popular que se utiliza para la creación de provincias, también se utiliza para revocar o mantener el mandato de un alcalde, o para votar a favor o en contra de una propuesta muy específica. Es una consulta donde a la gente se le convoca, tiene que votar y tiene simplemente una papeleta con 2 opciones, sí o no, con una pregunta fundamental que es la que le da origen al plebiscito. El referéndum. El referéndum es un tipo de consulta popular muy específicamente dirigida a aprobar o derogar leyes. Derogar significa eliminar. Recordemos que la soberanía en un sistema democrático descansa en el pueblo. El pueblo la delega en la Asamblea Legislativa a través del proceso electoral, pero también se puede ejercer la función legislativa de manera directa a través del instrumento del referéndum, que sirve para aprobar o derogar leyes, como por ejemplo la aprobación del Tratado de Libre Comercio que se realizó en el año 2007, o también se utiliza para reformas parciales de la Constitución. El referéndum puede ser convocado por la firma del 5% de la ciudadanía costarricense, o puede ser convocado por la Asamblea Legislativa, o puede ser convocado también por el presidente de la República, más el apoyo de la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos, elementos fundamentales dentro del sistema político costarricense,
En general, pues vamos a definirlos como asociaciones voluntarias y sin fines de lucro, cuyo objetivo fundamental es participar en la política, tienen sus estatutos propios y están vigilados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen sus órganos internos, asambleas, comités y tribunales. El financiamiento de los partidos políticos es un aspecto fundamental. Los partidos políticos tienen dos fuentes de financiamiento: fondos públicos, básicamente lo que nosotros denominamos deuda política, que se refiere al 0,03% del Producto Interno Bruto del país, que es un dinero que gira el Estado a los partidos políticos para labores de organización y capacitación. Los partidos políticos no pueden asignar este dinero, por ejemplo, para dárselo a un candidato presidencial o de diputado, no es para comprarse un carro, no es para comprarse absolutamente nada que no esté justificado dentro de estas partidas de organización y capacitación. Y también pues reciben financiamiento privado, que es el que puede dar cualquier persona a un partido político, pero que solamente lo pueden dar personas físicas nacionales. No puede ser dado por una empresa y no puede ser dado por una persona extranjera. Tanto los fondos públicos como el financiamiento privado, donaciones que da el público, están registrados e informados al Tribunal Supremo de Elecciones, y un aspecto fundamental es la prohibición de estructuras paralelas para el manejo de estas formas de financiamiento. Todos estos fondos son auditados y son vigilados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Aspectos fundamentales de un partido político son la ideología, básicamente definida en estatutos. Nuestros diferentes partidos políticos tienen definiciones ideológicas establecidas generalmente en una carta ideológica. También tenemos pues que los partidos políticos tienen una gran trascendencia como el único mecanismo para la participación popular. Entonces, encontramos que los ciudadanos costarricenses no se pueden presentar de manera independiente en los procesos electorales, sino que justamente tienen que participar como parte de un partido político. Encontramos entonces el ítem 30, que estamos aquí al frente, que corresponde al 33 de la práctica de referencia. En su organización y actividad, los partidos políticos deberán regirse por sus propios estatutos. Siempre que se respete el ordenamiento jurídico, los principios de igualdad, de libre participación de los miembros y demás fundamentos democráticos. Nos dice que los partidos se rigen por sus propios estatutos. Entonces, de esto tenemos que entender justamente las ideas fundamentales. Los partidos políticos tienen una capacidad de organización propia, se dan sus propios estatutos, se dan sus propios reglamentos. El texto anterior permite comprender la importancia que poseen los partidos políticos dentro del sistema electoral costarricense. Por cuanto, dice, su función se limita a fomentar el abstencionismo. Todo lo contrario, se trata del abstencionismo. Gozar de independencia en la aplicación del régimen político y del régimen jurídico. Régimen jurídico se refiere al régimen de las leyes. Entonces, justamente uno de los aspectos fundamentales es el nivel de independencia. Delimitar la participación ciudadana dentro de la política nacional, no, los partidos no delimitan. Fomentar valores y prácticas democráticas como el respeto a la ley sería importante, pero no es su función fundamental. La función fundamental, recordemos, de los partidos políticos es la participación en los procesos electorales. Comunicación política es un tema que tiene que ver con diferentes componentes emotivos y racionales. Análisis de la propaganda, medios como los medios de comunicación masiva, televisión y radio, prensa, mitines, materiales impresos, signos externos de los partidos políticos y el manejo de espacios virtuales. Tiene que ver con justamente los discursos que realizan los candidatos en las últimas elecciones que se hayan realizado. En el caso del presente ítem vamos a encontrar la figura de una persona con un gesto no muy feliz, donde dice, aunque no estoy convencido de las propuestas de los partidos políticos, voy a ejercer mi derecho al sufragio. Nos hace un énfasis en la palabra no. De acuerdo con la imagen anterior, se puede indicar que la participación activa en los procesos electorales fortalece. Aquí encontramos varias opciones. El gradualismo político en el país no. El acceso político de los partidos no tradicionales al poder tampoco, eso es algo que se gana en las elecciones. La promoción de espacios de debate para las ideologías tradicionales no se limita a las ideologías tradicionales, sino los mecanismos de elección de las personas que representan la ciudadanía. A continuación, pues tenemos la cuarta unidad. La cuarta unidad es una unidad muy importante referida al Estado costarricense como garante de la igualdad de oportunidades.
Aquí encontramos varios conceptos básicos. Estado, que ya es un concepto que hemos visto varias veces. Política, en varios años, entonces ya se da por entendido. Política pública, que básicamente la entendemos como las estrategias o acciones gubernamentales. Prácticas institucionales son esas prácticas que encontramos dentro de una institución, que se repiten constantemente, que incluyen políticas, procedimientos, metodologías, trámites que seguimos ante las instituciones. También encontramos conceptos como el de igualdad de oportunidades, que hemos visto durante varios años en la materia. Acciones afirmativas, que ahí me voy a detener un momento. Acciones afirmativas se refiere a políticas de apertura de espacios. Son espacios especiales que se abren, por ejemplo, para grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, grupos de personas con discapacidad o minorías étnicas, o por ejemplo, en el caso de las mujeres, que han tenido pues, un acceso mucho más difícil históricamente a espacios políticos y sociales y económicos. Es un tipo de acción que procura la igualdad y compensa discriminaciones históricas. Tres conceptos básicos, fundamentales: trabajo, educación y salud, entendidas justamente como derechos. También tenemos conceptos como impuestos, derechos y deber. Me detengo un momento en el concepto de impuestos, considerados pues básicamente como medio para el financiamiento de los servicios públicos, que son de carácter obligatorio y creados mediante leyes. Derecho, entendido como el conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones. Y deber, pues aquellas obligaciones que tenemos, sea por aspectos legales o por aspectos éticos. Encontramos este ejemplo, encontramos una imagen bastante clara, donde encontramos un grupo de personas. Al fondo se está haciendo una presentación y las dos personas que están en el primer plano pues están en sillas de ruedas, nos queda evidente, ¿verdad? Ok, justamente la imagen anterior nos presenta una acción afirmativa. Al permitir espacios de, aquí los analizamos con cuidado y vamos a encontrar que la respuesta correcta es la B, participación de diferentes grupos sociales discriminados. Históricamente, pues consideramos al grupo de personas con discapacidad como un grupo que ha tenido un difícil acceso a servicios educativos. Aquí los vemos presentes. Otro concepto fundamental es el de políticas públicas de equiparación de oportunidades. Políticas inclusivas las vamos a entender como políticas o programas gubernamentales dirigidos a grupos excluidos, generalmente a personas pobres, y que tienen que ver con el acceso a beneficios del desarrollo económico y social. Generalmente se llaman también políticas redistributivas, en el sentido de que redistribuyen los recursos del Estado, dirigiéndolos hacia las personas que lo necesitan más. Estas políticas públicas tienen un desarrollo histórico bastante largo, que incluye la reforma social de 1940 y el Estado desarrollista que se vieron en el examen de estudios sociales, en la materia de estudios sociales. Nada más me detengo en la política de salarios crecientes, que es un aspecto fundamental de nuestro sistema político y nuestro sistema económico y social, que básicamente establece la norma de que en Costa Rica los salarios pues crecen de manera periódica, se establecen pues un salarios a la alza como un elemento fundamental para valorizar el trabajo y para la dignificación de las personas. El creador de esta política de salarios crecientes fue José Figueres Ferrer. También encontramos un aspecto fundamental que es parte de las reformas sociales, que es el de las garantías sociales. Aquí encontramos un ejemplo, en este caso pues se refiere a un ejemplo tomado del examen de noviembre del 2015, donde vamos a comprender la importancia a veces de releer la pregunta. Nos da una cita: tuvo un notable éxito relativo que puso de manifiesto en tasas de decrecimiento relativamente elevadas, una generalizada elevación de las condiciones de vida de la población, e inclusive la casi total universalización de los servicios de salud y educación, y una relativa equidad social que dio base al sostenimiento de un orden social relativamente estable y pacífico. Ok, ¿por qué es importante releer? Porque vamos a encontrar que aquí está realmente la pregunta. El texto anterior caracteriza los logros del Estado desarrollista, los cuales se vieron favorecidos con, bueno, ¿cuáles fueron los conceptos fundamentales vistos en la cita? Condiciones de vida de la población, universalización de los servicios de salud y educación. Y nos plantea varias opciones. De estas opciones vamos a leerlas y considerarlas. La opción A, el establecimiento de un Estado centralizado que fiscalizaba el gasto público. No. Mediante el control excesivo de los funcionarios públicos. No. Esto absolutamente no tiene que ver con el concepto de Estado descentralizado.
Reformas constitucionales en la opción B, que sustentaron políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Esta la vamos a considerar. Limitación de la participación ciudadana para la toma de decisiones políticas. No, la palabra limitación no la invalida. Injerencia política de los diferentes organismos financieros internacionales, para solucionar los problemas económicos. Respuesta correcta es la B. Otros temas importantes tienen que ver con las políticas universales. ¿A qué se denomina políticas universales? Son aquellas políticas que tienen que ver con el acceso de toda la población a servicios básicos como educación, salud y trabajo. Las políticas universales no tienen ningún tipo de condicionamiento. Se nos dan a todos los costarricenses independientemente de nuestra condición económica, nuestra etnia, nuestra ubicación geográfica, condición de salud, discapacidad o no discapacidad, no importa ninguno de estos criterios, siempre tenemos acceso a esos servicios. Son fundamentalmente educación, un aspecto que tiene que ver con básicamente la gratuidad y obligatoriedad del sistema educativo, la otorgación de becas, por ejemplo, también el sistema de salud, entendido como un servicio gratuito, también el tema de la vacunación, el del seguro obligatorio. También tenemos el tema del trabajo, básicamente entendiendo lo que corresponde a la regulación, a las relaciones laborales entre el patrono y el trabajador. Encontramos un ítem, un ejemplo de ítem de este tema, donde nos encontramos también ante una situación de un estudio de caso. Nos dice que la empresa donde labora Xiomara recibió la visita del Ministerio de Salud. Subrayemos y resaltemos personajes. Nos habla de Xiomara, la empresa donde ella trabaja y el Ministerio de Salud. Pues se denunció que no contaba con algunos requerimientos mínimos para garantizar la salud de los trabajadores. Requerimientos mínimos para garantizar la salud de los trabajadores. El caso anterior es un ejemplo de la ausencia de un derecho y garantía laboral, social, que deben gozar los trabajadores, el cual se relaciona con, aquí vemos que habíamos subrayado donde dice requerimientos mínimos para garantizar la salud de los trabajadores. En este caso, la respuesta correcta es la A, medidas de higiene y de seguridad adecuadas. Encontramos otro ítem, en este caso es una cita de la Ley Fundamental de Educación, que nos dice que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Ok, de acuerdo con ese ítem, con ese artículo que se cita, se evidencia que las políticas universales favorecen, en este caso, la igualdad de oportunidades en la sociedad mediante el acceso a la educación. Es un tema que también se ve en estudios sociales cuando se ve el Estado gestor, que también es el periodo de gobierno o el periodo histórico durante el cual se creó la ley fundamental. Encontramos también los conceptos de políticas selectivas. Las políticas selectivas son aquellas que tienen que ver con proveer un servicio a un sector específico. Se llaman también transferencias condicionadas porque estamos dando una transferencia de recursos a una persona o grupo de personas a cambio de una condición. Por ejemplo, que esa persona realmente necesite ese recurso. Por ejemplo, familias pobres que realmente requieren el bono gratuito a la vivienda. O por ejemplo, personas que han trabajado toda su vida pero que no han cotizado para la caja y que ya, ya han vivido muchos años y necesitan una pensión. Entonces, estas transferencias están condicionadas a ese tipo de condiciones. Se selecciona a un grupo de población, generalmente a un grupo de población que tenga necesidad de ese recurso. Y abarca vivienda, asistencia social, en lo cual encontramos tres instituciones, el FODESAP, IMAS, el régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Resalto entre esos FODESAP, porque es una de las instituciones de las que se habla menos, digamos, en lo cotidiano. Es el principal instrumento de las políticas selectivas, funciona como un fondo de donde proviene dinero del Estado, dinero de los patronos, que financia programas y servicios estatales. También tenemos los programas de equidad en educación, que tienen que ver con los programas de becas, como el caso de Avancemos y FONAVE, y también con los programas de alimentación escolar en los comedores de las escuelas y los colegios. Encontramos otro ejemplo. En este caso nos encontramos con un documento, una cita de un investigador que es sobre el tema de la vivienda y nos dice: la vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las familias y personas. Los principales contenidos de una política de vivienda, vean, siempre hablamos de vivienda de interés social, son proporcionar un acceso equitativo a hogares de menores ingresos.
Podemos subrayar eso. A viviendas con estándares adecuados en cuanto a lotes de terreno, servicios básicos, superficies construidas, materiales y terminaciones. Entonces nos habla de vivienda, de hogares de menos ingresos y acceso equitativo. En este caso, la respuesta correcta es la D. La vamos a analizar. Dice que es el cumplimiento de políticas selectivas. Veamos que estamos hablando de políticas que seleccionan una familia o un hogar de menor ingreso para mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos. Encontramos otro ejemplo donde dos personajes están hablando. Uno de ellos dice: Lili, yo sé que el gobierno brinda becas para que los estudiantes no se vayan del colegio. Sería bueno que solicitaras una. Nos habla de varios temas. Dos, en particular. El primero nos habla de las becas otorgadas por el gobierno. El segundo, de la permanencia de este caso, de Lili, dentro del sistema educativo. De acuerdo con la información anterior, el programa de becas es una política selectiva porque la respuesta correcta en este caso es C. Fortalece políticas inclusivas para el bienestar social de Costa Rica. Nos habla del caso particular de Lili, pero nosotros lo extrapolamos al resto de Costa Rica, al resto de la sociedad costarricense. También encontramos otro contenido importante, contenido 22, que es el de igualdad de instituciones de igualdad de oportunidades. Son varias instituciones, varias de ellas que tienen un papel fundamental. Nada más voy a destacar los aspectos más importantes de cada una de ellas. En este caso, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda básicamente lo que hace es la administración financiera del Estado y la asignación de recursos para los programas sociales. El Ministerio de Educación Pública, que es el ente rector del sistema educativo. El Consejo Superior de Educación, que es el que orienta y dirige todos los programas de enseñanza oficial dentro de Costa Rica. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es la institución rectora y ejecutora de las políticas laborales, vigilante de un concepto básico que es el de trabajo decente. El Ministerio de Salud, que rige el Sistema Nacional de Salud, promueve la salud, la prevención de enfermedades como aspectos fundamentales de la política de Estado en estos temas. Encontramos, por supuesto, instituciones como la Caja, que justamente administra los servicios de salud de manera integral, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, rector en temas de discapacidad y de integración. Hay que notar que en los últimos años cambió de nombre, ahora ya no se llama así, sino que se llama CONADIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Luego tenemos los consejos de la persona joven, unidos en el Consejo Nacional de la Persona Joven, institución rectora en la política pública relacionadas con derechos de los jóvenes y el desarrollo integral. Instituto Nacional de las Mujeres, que promueve y protege los derechos de las mujeres. Patronato Nacional de la Infancia, institución rectora en los derechos de la niñez y la adolescencia. Para completar esta lista de instituciones tenemos el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que vela por los derechos de las personas adultas mayores. El Instituto Mixto de Ayuda Social, que básicamente su función principal tiene que ver con la lucha contra la pobreza. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que dirige la política de Estado en cuanto a acceso a la vivienda, y los gobiernos locales, cuya función más importante en este tema sería la otorgación de becas, como las que se otorgan a estudiantes de escuelas y colegios. Encontremos este ejemplo de ítem, donde por ejemplo se nos presenta un caso de 7 denuncias relacionadas con trabajo infantil. Recordemos que eso está prohibido. Se indica que algunas de las quejas son por menores de 15 años que laboran y otras por violación de derechos de derechos de adolescentes contratados. Esta población es vulnerable y, por ejemplo, los obligan a trabajar hasta 12 horas al día. Los despiden y no les quieren pagar las prestaciones que les corresponde y perciben salarios inferiores al mínimo. En algunos casos tampoco tienen seguro social ni póliza de riesgo del trabajo. Bueno, en este caso nos encontramos ante un tema, el tema del trabajo infantil, que nos presenta, por supuesto, una oportunidad para de analizar el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dice, de acuerdo con el caso anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como órgano institucional debe velar, y aquí encontraremos la respuesta correcta, que es la opción D, garantizar el cumplimiento de la legislación laboral para lograr igualdad de oportunidades. Básicamente, ¿qué estamos hablando? Trabajo, legislación laboral. El ámbito de trabajo
que corresponde propiamente al ministerio. Luego tenemos contenidos 23 y 24 del programa, desafíos y fortalezas de la organización estatal en Costa Rica, relacionados en el tema de educación. Hablamos de mayor cobertura, mejor calidad, desarrollo de competencias entre los estudiantes, competencias entendidas como habilidades. En salud, los programas de salud integral. En empleo, pues crear espacios para competitividad y para la defensa de los derechos laborales. Y por supuesto la lucha contra la discriminación por motivos como género, etnia, estrato social y nacionalidad. En el caso de este ítem, pues vemos un ejemplo de un esquema. Es muy importante, pues justamente la lectura de estos tipos de esquemas, identificar cuál es el título, o está arriba o está a la izquierda. Desafíos y fortalezas para la igualdad de oportunidades, cobertura y calidad de la educación, salud integral y empleo. Los espacios y fortalezas descritos en el texto anterior, o en la información anterior, son necesarios en la sociedad. ¿Por cuánto? Aquí buscamos la respuesta correcta, que sería la C. Fortalecen el cumplimiento de las políticas públicas inclusivas. Básicamente esa es la función que tienen todas estas instituciones de las que acabamos de referirnos. El siguiente ejemplo nos plantea una imagen, factores de discriminación, género, etnia y nacionalidad. Y nos habla justamente de estos elementos como aspectos de discriminación, que motivan la discriminación. De acuerdo con la información de la izquierda, los factores de discriminación son desafíos que la Organización Estatal de Costa Rica debe fortalecer para el cumplimiento de las políticas públicas y solidarias. Esta es la respuesta correcta, que tiene que ver también con lo que acabamos de analizar. La quinta unidad, ya la última del programa de estudios de educación cívica, nos habla sobre actitudes y prácticas ciudadanas. Aquí nos plantea varios conceptos, aquí ya hemos visto varios de ellos, así que vamos a destacar algunos, solo nada más a mencionar. Liderazgo democrático, entendido como la capacidad de dirigir y persuadir, pero que tiene como características la capacidad del líder para escuchar, la facilidad en el trato con la gente, la empatía, es decir, la capacidad de ponerme yo en el lugar de otra persona, la capacidad de delegar responsabilidades a otros y la capacidad para comunicar. También nos habla de actitudes ciudadanas, que tiene que ver con disposiciones frente a la vida cotidiana, la práctica ciudadanas, que es ver cómo actuamos nosotros normal y comúnmente ante diferentes situaciones que nos ponen en la prueba como ciudadanos, y competencias ciudadanas, que tiene que ver con capacidades y aprendizajes, como la deliberación, el consenso y el disenso, la comunicación social y política. Dos conceptos fundamentales: deliberación, entendido como ese proceso colectivo para la toma de decisiones basado en la reflexión y la discusión, que lo realiza la Asamblea Legislativa, pero también lo realizamos nosotros como integrantes de un grupo de colegio, por ejemplo. La negociación colaborativa también, la hemos visto anteriormente como un espacio de intercambio de información basada en el respeto mutuo entre partes que están en conflicto y que terminan tomando decisiones que favorezcan a todos. Sobre esta vamos a encontrar un ítem que nos presenta una imagen, varias personas sentadas alrededor de una mesa, y justamente aquí encontramos un personaje, podríamos decir que tiene la apariencia del jefe, puesto que está en la cabecera de la mesa y nos dice: así que a partir de ahora ustedes van a tener el espacio para proponer las mejoras de esta empresa. Todos podemos aportar ideas. Esa imagen se refiere específicamente al concepto de liderazgo democrático. Estamos viendo en este caso un líder que le está dando a sus subalternos la oportunidad de proponer mejoras para la empresa, que no toma las decisiones solas y más bien le da la oportunidad a los demás de participar en este tipo de procesos. Las actitudes y prácticas ciudadanas pues nos implica un listado bastante amplio de actitudes y prácticas que no es tan importante tampoco aprenderse de memoria. Otra vez repito esto para todos los estudiantes, no es que se aprendan de memoria hasta la última coma de esta parte, de estas actitudes y prácticas ciudadanas, porque se trata más que nada de ejercicios de comprensión de lectura, donde ustedes pues ponen a prueba ciertos conceptos ya entendidos a través de todos estos años de paso por la escuela y del colegio sobre cómo funciona el sistema democrático. Vamos a ver, por ejemplo, esta pregunta en la cual encontramos pues una oportunidad para analizar. Dice: Roberto entrevista a su papá, personajes,
de acuerdo con la tarea que le dejaron en el colegio. Conversan sobre la obligación que tienen los ciudadanos costarricenses de pagar los impuestos. El papá comentó que aquellas personas que tardan en pagar los impuestos, nos menciona ya este tema 2 veces, o no lo hacen nunca, están dejando de participar en una práctica democrática. El incumplimiento origina en muchos casos que el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de carreteras, servicios de educación, salud, entre otros. De acuerdo con el caso anterior, se evidencia una práctica democrática que contribuye en la formación de la ciudadanía, la cual se identifica con la opción la opción B, la responsabilidad es tributaria. Justamente tenemos que recordar que la palabra tributaria viene de tributo y tributo es un sinónimo justamente de impuesto. También tenemos por último el concepto de competencias ciudadanas, donde encontramos varios aspectos básicos, la deliberación, que ya hemos visto varias veces, sentido de comunidad, que es un elemento fundamental, entendido como la capacidad de colocar el bien común por encima de lo particular, colocar el bien de toda la comunidad por encima del mío propio. Entender también que los derechos están por encima de opiniones y prejuicios, y también entender la importancia que tiene respetar en este caso los derechos de otras personas. Los conceptos de consenso y disenso. Consenso es una situación de grupo en que todos se ponen de acuerdo en una misma idea. Es cuando nosotros formamos, por ejemplo, un grupo de 5 y los 5 personas están de acuerdo con ir al mismo lugar, a la playa o a la montaña, para ir a celebrar que ya estamos terminando los exámenes de bachillerato y que ya estamos libres. El disenso es la posición en la cual yo estoy en desacuerdo con la mayoría y que también es una posición responsable y también es una posición válida en la sociedad. Como posición básicamente implica que mi opinión vale y que no estoy obligado necesariamente a seguir la opinión de la mayoría. Y también merece respeto, siempre y cuando también se plantee de manera responsable y respetuosa hacia otras personas. La negociación colaborativa, que es un concepto que ya hemos visto anteriormente, y también pues la comunicación social y política, entendida como la capacidad para analizar información de manera crítica, nuestra capacidad para entender mensajes y tomar decisiones basadas en esos mensajes. Encontramos un ítem con un grupo de personas sentadas en una mesa. Uno de los personajes dice: licenciado Rodríguez, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con su criterio profesional. La imagen anterior refleja la competencia ciudadana de disenso. La persona que está aquí está manifestando su opinión, que no necesariamente corresponde con la del jefe o con la de la mayoría de las personas en la mesa, pero que lo está haciendo de manera respetuosa, lo está haciendo también de manera valiente muchas veces, que implica ser o manifestar una posición de disenso. Finalmente, encontramos uno de esos ejemplos como el de las vacaciones, pero aquí aplicado a un grupo de estudiantes de la sección 7.5 de un colegio que tienen que tomar una decisión crucial. Tienen que decidir acerca de la comida que van a escoger para la fiesta de fin de año. Pueden comer arroz con pollo, pueden comer hamburguesas o tienen pizza. Entonces aquí encontramos opciones. Lo que encontramos es un grupo ante varias opciones. El grupo está dividido porque quieren los 3 platillos de comida, pero el dinero solo les alcanza para uno de ellos. Después que todos los estudiantes opinaron, y se escucharon las inquietudes y se propusieron nuevas alternativas, finalmente tomaron un acuerdo que logró satisfacer a todos los estudiantes de la sección. De acuerdo con el caso anterior, se puede evidenciar la competencia ciudadana de deliberación. Encontramos un caso donde un grupo de estudiantes fue capaz de discutir sobre varias opciones, plantear posiciones a favor, posiciones en contra, incluso de lograr nuevos acuerdos. Finalmente, pues esto también nos hubiera motivado, hubiera sido una opción correcta si hubiera estado ahí la posición de consenso, porque todos se logran poner de acuerdo. Finalmente, pues espero que este repaso haya sido de utilidad para todos ustedes, para todos los estudiantes del país que van a presentar mañana su examen de educación cívica. Esperamos pues que hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas de manera específica a través de las publicaciones que se harán en redes sociales. De mi parte ha sido todo y les agradezco su atención. Muchas gracias.